En esta mañana quisiera compartir con ustedes este tema, la petición de una madre, el llamado del maestro. Y para esto me gustaría que vayan conmigo al libro de Mateo capítulo 20, Mateo capítulo 20, versículos del 20 al 28. Mateo capítulo 20, del 20 al 28. Encontramos esta petición de una madre por sus dos hijos que eran discípulos del Señor Jesucristo. Mateo capítulo 20, versículo 20, dice allí la palabra del Señor. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. Les hace esta pregunta, ¿podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, podemos. Él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados, pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús llamándolos dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Vamos a orar. Buen Dios, una vez más, nosotros estamos agradecidos de poder encontrarnos aquí en tu casa y poder exaltar tu santo y bendito nombre. Nuestro anhelo, Señor, es poder ver tu rostro. Nuestro anhelo, Señor, es poder escuchar tu palabra. Y para eso, Señor, en esta hora, qué privilegio tenemos de que contamos con tu palabra escrita, tu palabra preservada por ti a lo largo de todos estos años, precisamente para que nosotros al día de hoy podamos leer, podamos escuchar tu palabra y por medio de tu palabra conocer a Cristo y conocer de tu gloria, conocer tu voluntad, conocer tu plan, tus propósitos, que definitivamente son mejores que los que nosotros pudiéramos imaginar. Así que, Señor, en esta hora, nuestra oración es que tú nos hables. Nuestra oración es que nosotros, tu pueblo, aquellos que en esta mañana se congregan aquí, aquellos que de una manera u otra escuchan, Señor, estas palabras, puedan no solo escuchar mi voz, sino que puedan escuchar tu palabra y puedan responder como tal, Señor. Palabra poderosa tuya. Que puedan, Señor, tener una disposición de que sus vidas sean cambiadas, su manera de pensar sea transformada para seguirte a ti, para servirte a ti. En Cristo Jesús lo rogamos. Amén y amén. ¿Cuál es el anhelo de todas las madres para sus hijos? Yo sé que aquí hay muchas madres, pero aunque usted no sea madre, yo creo que nosotros los padres e incluso los hijos que están aquí presentes podemos tener una buena idea de qué es lo que anhelan las madres por sus hijos. En esta mañana nosotros hemos leído una historia donde hay una madre que presenta su anhelo, presenta su petición en favor de sus hijos al Señor Jesucristo.
Y esto muestra cómo de una u otra manera las madres, en sentido general, lo que desean es lo mejor para sus hijos. Nosotros posiblemente ya en el día de hoy o desde la semana pasada, que me parece que en Estados Unidos se estuvo celebrando el Día de las Madres, quizás hemos leído, hemos visto, hemos escuchado de alguna historia que muestra, que narra ese sacrificio de una madre en favor de sus hijos, buscando el bienestar de sus hijos. Posiblemente algunos de ustedes han visto una película que narra la historia de una madre afroamericana que estaba criando a sus dos hijos ella sola en los barrios más humildes de Detroit, en Estados Unidos. Esta madre apenas sabía leer, apenas podía escribir, pero como hemos estado diciendo, como toda madre, quería lo mejor para sus hijos. Ella se aseguraba que sus hijos estuvieran yendo al colegio. Ella se aseguraba de que sus hijos pudieran dormir, descansar bien. A veces ella dejaba de comer para que sus hijos pudieran comer. Y yo creo que todas las madres, de una manera u otra, reconocen los sacrificios o las situaciones en las que se exponen para el bienestar de sus hijos. Esta madre, mientras limpiaba casas, uno de los tantos trabajos que ella hacía, observaba que las personas más exitosas tenían algo en común, y era que leían mucho. Tenían libros por todas partes, y ella pensó, mira, si mis hijos empiezan a leer, sus vidas también van a cambiar. Así que a partir de una conversación que ella tuvo con un señor a quien le limpiaba su casa, ella empezó a prohibirle a sus hijos que vieran televisión durante la semana y les exigió que todas las semanas ellos tenían que ir a la biblioteca y leerse por lo menos 2 libros y entregarle un informe por escrito de cada uno de estos libros. Y obviamente el propósito de ella no era amargarle la vida a sus hijos, sino que por el contrario, ella entendía que al hacer esto le estaba dando lo mejor a ellos. Y aunque ella apenas podía leer y siquiera podía entender los reportes que sus hijos estaban presentándole, ella le pedía a sus hijos semana tras semana que escribieran ese informe, que le leyeran ese reporte para ella poder evaluarlo. Todo este esfuerzo resultó en que uno de sus hijos llegara a convertirse en uno de los neurocirujanos pediátricos más importantes del mundo. Y quizás algunos de ustedes han escuchado acerca de este hijo que se convirtió en un doctor de nombre Ben Carson, quien en el año 2016 se postuló nada más y nada menos que para la presidencia de los Estados Unidos. ¿Alguno de ustedes ha escuchado esa historia, ha visto la película? Creo que se llama Manos Milagrosas. Pero en cierta manera, esa historia no está muy lejos de lo que nosotros encontramos aquí en Mateo 20, del 20 al 28. Quizás esta madre, que se llamaba Sonia Carson, quizás ella no tenía en mente que su hijo se iba a postular para la presidencia, pero ella sí quería lo mejor para su hijo. Y en este texto nosotros encontramos una madre que también estaba preocupada por sus hijos, que quería lo mejor para sus hijos, aunque eso que es mejor no es siempre lo que nosotros pensamos. Yo quiero que nosotros en esta mañana, al considerar brevemente esta historia, podamos identificar, podamos considerar cómo el Señor Jesucristo cambia, transforma esta petición de una madre amorosa, de una madre que quería lo mejor para sus hijos, pero que quizás no estaba pidiendo o no estaba apuntando a lo que era realmente mejor para sus hijos. Y en primer lugar, yo quiero que nosotros podamos considerar este amor de la madre. Podríamos decir que era un amor ambicioso.
Porque si ustedes ven conmigo en el versículo 21, la petición es que en su reino sus hijos, sus dos hijos, se pudieran sentar uno a la izquierda y otro a la derecha. Y la idea es que se encontraran en una posición de poder, en una posición de privilegio, en una posición importante. Pero vemos cómo esta madre se acerca, la madre de los hijos de Zebedeo, se acerca con sus hijos, se postra al Señor Jesucristo y tiene esta petición. A diferencia del pasaje paralelo en Marcos capítulo 10, 35 y 45, donde no se menciona a la madre de Jacobo y Juan, este texto nos permite a nosotros apreciar esta interacción entre la madre de Jacobo y Juan con el Señor Jesucristo. Muchos comentaristas entienden que la madre de los hijos de Zebedeo, de Jacobo y Juan, era tía de Jesús, hermana de María, pero realmente eso no está del todo comprobado. Sin embargo, si existe esta relación, eso nos permitiría a nosotros entender la confianza que tuvo esta madre de acercarse al Señor Jesucristo para atreverse a hacerle esta petición. Y aquí nosotros podemos ver ese amor de la madre que está acompañando a sus hijos. Y uno podría pensar, bueno, imagínense esta escena, esta madre acompañando a sus dos hijos jóvenes que posiblemente tenían entre 16 a 25 años. Y uno podría decir, óyeme, ¿qué hace esta mujer, esta mamá, acompañando a estos dos, para decirlo en términos dominicanos, estos dos manganzones, para hacerle esta petición a su maestro, para hacerle esta petición al Señor? Quizás ellos se sentían avergonzados de que su mamá se atreviera a hacer esta pregunta, pero esta mamá que estuvo dispuesta a acompañar a sus hijos no tuvo vergüenza porque ella amaba a sus hijos, ella quería lo mejor para sus hijos y ella estaba dispuesta a que si era necesario pasar vergüenza haciendo esta pregunta, ella iba a asumir esta vergüenza. Pero vemos una madre que ama a sus hijos, que acompaña a sus hijos a hacer esta petición. Y pensamos en nuestras madres hoy día. Cuando los niños tienen que ir a una cita médica, usted manda a sus hijos en Uber para que ellos vayan al médico y hagan fila. Y no, las madres están ahí acompañando a sus hijos. Si a los hijos los citan del colegio a una reunión con el director, las madres están ahí acompañando a sus hijos. Si hay que hacer una diligencia de buscar un pasaporte, de buscar visa, los niños, los hijos no van solos y podemos apreciar el amor de las madres que acompañan a sus hijos. Y aquí encontramos una madre acompañando a sus hijos porque esta madre está ahí queriendo lo mejor para sus hijos. Pero apreciamos no solo que esta madre está acompañando a sus hijos a hacer esta petición, sino que podemos apreciar la humildad de esta madre. Vemos en el versículo 21 que dice allí que ella se postró. Ellos se postraron ante él y le hicieron esta petición. Esta acción de postrarse implica que está reconociendo a alguien de mayor autoridad y por lo tanto está dispuesta a someterse, está dispuesta a depender de esa persona. Esta madre sabía que si a sus hijos les iba a ir bien en la vida, ella necesitaba depender del Señor y por eso ella misma hace la petición. De esta madre se puede aprender a quién acudir para el bienestar de nuestros hijos. ¿A quién tú acudes cuando tu hijo está enfermo? Y sí es importante llevarlo al médico, hacer todas esas diligencias, pero si realmente nosotros queremos la salud de nuestros hijos, a quien hay que acudir, de quien nosotros dependemos, es del Señor. Y esta madre reconocía esto. ¿A quién acudes cuando hay alguna necesidad económica para pagar el colegio?
para comprar la ropa que se necesita? ¿A quién acudes cuando tu hijo no está respondiendo bien a las instrucciones? ¿A quién acudes cuando tu hijo se está desviando del camino que se supone que debe andar? Madre, de esta madre nosotros aprendemos que es algo muy sabio acudir a nuestro Señor y Salvador. Pero vemos que esta madre acompaña a sus hijos, se postra humildemente, mostrando esa dependencia del Señor y le hace esta petición al Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que ella pide? Que se siente a su derecha, que se siente a la izquierda en el reino. Es decir, ella estaba buscando honor, dignidad, prestigio, autoridad para sus hijos. En cierta forma, repito, lo que hemos estado viendo en todo esto, que es lo natural de todas las madres, está buscando el bienestar de sus hijos, comodidad, estatus, posición. Lo natural para las madres es que ellas estén preocupadas para que a sus hijos le vaya bien en la vida. Y madres que están aquí, eso termina en el momento que los hijos se gradúan del colegio. Eso termina, esa preocupación por el bienestar de sus hijos termina en el momento que ya se gradúan de la universidad, termina en el momento que consiguen su primer trabajo, termina en el momento en que se casaron y ya ellos son otra familia. No, ese deseo, ese anhelo para que a sus hijos les vaya bien, eso es algo que el Señor ha puesto ahí por el resto de su vida. Y aprendemos de esta madre a quién acudir. Sin embargo, la pregunta que nosotros tenemos que hacernos en esta mañana es, ¿qué es realmente lo que nosotros debemos pedir? ¿Cómo se ve el bienestar de nuestros hijos? ¿Cómo se ve lo que realmente es mejor para nuestros hijos? ¿Cuántas veces nuestras oraciones como padres, como madres, ha sido: Señor, dale éxito a mi hijo, que él sea el mejor en la universidad, que él le vaya bien en el negocio, que pueda conseguir ese contrato, que lo reconozcan? Pero la idea del Señor Jesucristo va más allá que lo que puede desear, que lo que puede anhelar, pedir esta madre. Y me pregunto, ¿cuántas madres han pedido al Señor, han orado al Señor? Señor, llama a mi hijo al ministerio. Señor, capacita a mis hijos para que donde sea que ellos estén, sean verdaderamente siervos tuyos. Y a nosotros seguir leyendo este texto, nos damos cuenta, y obviamente conocemos el final del texto, nos damos cuenta de cómo el Señor, aprovechando este buen deseo que tenía esta madre, aprovecha esa conversación para cambiar no solo la forma de pensar de ella, sino la forma de pensar de sus discípulos. Así que en primer lugar, nosotros vemos el amor de la madre, pero en segundo lugar, encontramos esta respuesta que hasta cierto punto parecería ser una respuesta inesperada, una respuesta extraña. Porque fíjense cómo el Señor Jesucristo responde en el versículo 22. No sabéis lo que pedís. Y aquí viene la pregunta. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber? ¿Podéis ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y esta respuesta del Señor Jesucristo a modo de pregunta parecería ser algo extraño. Jesús, el Señor Jesucristo aquí no está respondiendo inmediatamente corrigiendo la manera de pensar o la petición de la mamá. Él no responde aquí con enojo o indignación, sino que él hace una pregunta para llevar a la mamá, para llevar a los mismos discípulos a reflexionar. Y esta pregunta de si podéis beber del vaso que yo bebo, ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado, ¿a qué se está refiriendo? Bueno, para nosotros poder entender eso un poco mejor, debemos recordar pasajes del Antiguo Testamento
donde los profetas, donde el Señor utiliza esta imagen de una copa o de un vaso, y normalmente utilizaba esa imagen para referirse a la ira o al juicio de Dios que iba a ser derramado sobre su pueblo o sobre un pueblo que estaba en pecado. Cuando el Señor habla de bautismo, hace referencia aquí no al bautismo de agua, no al bautismo del Espíritu Santo, sino, por decirlo así, a un bautismo de sufrimiento, donde Él sería sumergido en sufrimiento, ese periodo que Él pasaría, esta agonía física, agonía emocional, agonía espiritual, al cargar con el pecado de los hombres. Así que esta pregunta, en vez de responder, sí, mira, te voy a poner en una posición alta, en una posición de poder, de autoridad, el Señor lo está llevando a considerar, mira, pero tú estás dispuesto a pasar por sufrimiento, tú estás dispuesto a pasar por dolor. ¿Cómo nosotros llegamos a esta idea? Bueno, nada más tenemos que ver el contexto anterior. En los versículos del 17 al 19, nosotros podemos ver que el Señor Jesucristo, justo antes de que la mamá le haga esta petición, mira, Señor, yo quiero que tú pongas a mis hijos en tu reino a la diestra y a siniestra, a la derecha y a la izquierda. ¿Qué es lo que el Señor Jesucristo acababa de decir en los versículos anteriores? Dice, he aquí, subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado. Y cuando habla de que será entregado, no está hablando de que será posicionado, será colocado en el trono. No, está haciendo referencia al juicio, está haciendo referencia al hecho de que Él sería entregado. ¿Para qué? Sería entregado a los principales sacerdotes, a los escribas, para ser condenado ¿a qué? A muerte. En otras palabras, lo que el Señor Jesucristo acababa de hablar, en vez de estar pensando en gloria, en vez de estar pensando en posición de autoridad, en estatus, en privilegio, el Señor Jesucristo está diciendo, mira, lo que nos toca a nosotros, lo que yo voy lo que va a ocurrir en mi vida ahora es el sufrimiento. Yo seré entregado a muerte. Le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, para que se burlen de él. En vez de estar en gloria, en vez de estar en una posición de reconocimiento y de admiración por los demás, el Señor Jesucristo tendría que atravesar por un momento de que lo iban a escarnecer, donde se iban a burlar de él, donde lo iban a azotar y eventualmente lo iban a crucificar. Entonces, uno pudiera pensar que ante esa petición de la madre, quizás el Señor Jesucristo se sentiría indignado, se sentiría confundido, porque Él acaba de decir, mira, vamos a Jerusalén y allí va a pasar todo este sufrimiento. Y tú vienes a hablarme a mí de poder, de autoridad, de reino, de trono. Y eso evidencia de que definitivamente esta mamá y los mismos discípulos que estaban interesados en esto, ellos no entendían el sufrimiento que iba a requerir para que el Señor Jesucristo pudiera llegar a estar en esa posición de autoridad. Y aunque los discípulos, Jacobo y Juan, responden, sí, nosotros podemos beber de ese vaso, nosotros podemos ser bautizados con ese bautismo de sufrimiento, la realidad es que ellos no estaban entendiendo lo que decían. Sin embargo, el Señor Jesucristo dice, a la verdad de mi vaso beberéis. Sin embargo, les explica que el sentarse a la derecha o a la izquierda no le correspondía a él darlo, sino la soberanía, el control de eso lo tenía el Padre. Y la idea es con esto, que en vez de estar procurando esa posición, en vez de estar procurando los mejores asientos, ellos debían estar cambiando su enfoque de vida, cambiando su perspectiva de vida, a considerar la realidad de que el discípulo de Cristo, el siervo del Señor Jesucristo, es una persona que para llegar a la grandeza, a la verdadera grandeza de estar en la presencia del Señor Jesucristo,
tiene que atravesar el sufrimiento. Y aquí vemos cómo el Señor Jesucristo, de una manera u otra, está como quien dice, reorientando la conversación, reorientando la perspectiva, ajustando la perspectiva de lo que la gente, sus discípulos, esta mamá, pensaban que era el bienestar, pensaban que era lo mejor, la grandeza. Y el Señor Jesucristo le está planteando que, miren, en vez de buscar la posición, lo que va a venir es el sacrificio. En vez de buscar ese trono, lo que vendría para el Señor Jesucristo es la cruz. Y es interesante, como hemos dicho, que esta manera de pensar no era solo la mamá y los dos discípulos, Jacobo y Juan, que estaban confundidos, sino que en el versículo 24, ¿qué pasó? ¿Quién más estaba buscando esa grandeza, esa posición? Dice, cuando los otros 10 discípulos que estaban allí, oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. ¿Por qué? Bueno, porque es evidente, y de hecho esta no es la primera vez donde los discípulos están buscando esa posición, están buscando esa gloria. Ya en otra oportunidad, los mismos discípulos habían tenido una confrontación por causa de esto, pero lo que vemos aquí entonces es que se hace necesario, en tercer lugar, una corrección. Hay una corrección necesaria que el Señor Jesucristo tiene que hacer para con la madre, para con Jacobo y Juan, para con el resto de los discípulos, y posiblemente es una corrección necesaria también para nosotros hoy día. Y quiero hacer hincapié en la solicitud de la madre de procurar lo mejor para sus hijos. Note que el Señor Jesucristo no se enoja, no se indigna aquí, no le llama la atención bruscamente a esta madre, porque el deseo de la madre, como el deseo de todas las madres, es por el bien de sus hijos. Y eso es lo natural. Esa tendencia, esa inclinación en el corazón de una madre por el bienestar de sus hijos, eso es lo natural y lo normal. Pero lo que el Señor Jesucristo aprovecha es en esta oportunidad para corregir la forma en que la mamá, en que los discípulos estaban pensando que iban a llegar a esa grandeza. Y es una corrección que es necesaria también para nosotros en el día de hoy. Los discípulos, los 10 discípulos, se enojaron. ¿Por qué? Porque ellos también querían los primeros lugares. Y de la misma manera nosotros tenemos que reconocer que tenemos nosotros esa inclinación. Yo quiero ser el primero. Ahora que estamos terminando las clases aquí en el colegio, próximamente se estarán haciendo los reconocimientos del alumno del año, de quién sacó la mejor nota. ¿Y usted cree que los hijos, que los estudiantes no quieren estar ahí recibiendo esos reconocimientos? ¿Usted cree que las madres y los padres también, ese día que se haga esa premiación, ese reconocimiento, ellos quieren ver a sus hijos también recibiendo esos reconocimientos? Y no me malentiendan, no está mal, por algo damos los reconocimientos. No está mal reconocer el esfuerzo y la labor de los estudiantes y de los padres para que hayan podido llegar donde lograron llegar académicamente. Pero el punto es, ¿qué estamos haciendo? Simplemente estamos procurando obtener todo ese conocimiento, obtener todo eso para que me reconozcan a mí. ¿O la idea es que con todo ese conocimiento, con toda esa preparación, yo debo ponerla al servicio del Señor? Yo debo procurar la manera no de engrandecerme a mí mismo, sino de llevar honra y gloria a Dios. Así que en este texto nosotros, en los versículos 25 y 26, el Señor hace esta corrección y empieza a invertir, empieza a corregir en qué consiste la verdadera grandeza, de manera particular en el reino de Dios. Dice versículo 25, entonces Jesús llamándolos dijo, ¿sabéis que los gobernantes de dónde? De las naciones, los gobernantes
de este mundo se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. En otra palabra, lo normal, lo que nosotros estamos acostumbrados a ver, dice el Señor Jesucristo a sus discípulos, es que aquellas personas de autoridad, aquellas personas que tienen esta posición, están viendo a los demás como si fueran inferiores a ellos. Y no solo que lo ven como si fueran inferiores, sino que en vez de procurar servirle a ellos, lo que están buscando es que ellos me sirvan a mí. Y aquí viene la corrección en el versículo 26. Dice, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será, ¿qué? Vuestro servidor. El que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Este cambio en el paradigma de grandeza, de estatus, de posición, es lo que el Señor Jesucristo quería enseñarle a esta madre, a Jacobo y Juan, a los 10 discípulos, pero ese paradigma es el mismo que nosotros hoy día necesitamos. Que para ser grandes en el reino de Dios, nosotros tenemos que ser siervos de todos. Y por eso este año nosotros aquí en la iglesia hemos estado haciendo este énfasis en el servicio, donde nosotros venimos a la iglesia, somos parte de una iglesia, donde la expectativa no debe ser, ¿qué puede hacer la iglesia por mí? ¿Qué actividades hay en la iglesia para satisfacer mi curiosidad? ¿Qué actividades hay en la iglesia para que mis hijos estén ocupados? Y ciertamente nosotros queremos estas actividades, pero no como un fin de entretener ni a los niños, ni a los adolescentes, ni a los jóvenes, ni a los hermanos de la tercera edad que estuvieron aquí ayer y que pasaron un muy buen tiempo, ni los matrimonios que se fueron de retiro el fin de semana pasado. No, la idea es que todo eso lo hacemos para capacitarnos de forma tal que podamos servirnos unos a otros, de forma tal que podamos servir al Señor. Y la pregunta debería ser, en vez de qué puede hacer la iglesia por mí, qué actividades hay para mí, para mi familia, la pregunta debería ser, ¿cómo puedo yo servir al Señor aquí en la iglesia? ¿Cómo puedo yo servir a mis hermanos en la iglesia? ¿Qué necesidades hay? ¿Dónde puedo yo involucrarme? Si queremos el bienestar de nuestros hijos, madres, algo que podemos hacer es enseñarles desde pequeños a que la verdadera felicidad, el verdadero gozo está no en lo que yo puedo recibir, no en que la gente me sirva a mí, sino en cómo nosotros podemos involucrarnos en el servicio del Señor y en servir a los demás. Versículo 27 dice, el que quiera ser el primero entre vosotros, ¿qué debe ser una vez más? Enfatizando esta misma idea, será vuestro siervo. La madre que pedía posición, reconocimiento, privilegio para sus hijos, no entendía que la verdadera grandeza en el reino de Dios consiste en el servicio y el sacrificio. La madre, sus hijos, el resto de los discípulos seguían una forma de pensar la corriente de este mundo. Entendían que la grandeza era posición, comodidad, estatus. Pero en el versículo 26, el versículo 27, el Señor claramente nos dice que la grandeza está en servir a los demás. ¿Y qué contraste nosotros podemos ver entonces con la forma de pensar que tiene el mundo? El mundo dice, sírvame a mí. El Señor Jesucristo nos dice, hazte siervo de todos. Y a eso es que en esta mañana nosotros somos llamados. Vemos este anhelo de esta madre, esta petición de la madre, vemos la respuesta inesperada de parte del Señor Jesucristo, que la utiliza para luego hacer esta corrección necesaria que todos nosotros, no solo la madre, los hijos, los discípulos, sino que nosotros necesitamos también esta corrección. Pero termina nuestro texto en esta mañana
con un modelo perfecto, con un ejemplo perfecto. Y es que el Señor Jesucristo completa su enseñanza con su propio ejemplo, diciéndonos en el versículo 28, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para ¿qué? Para servir. En otras palabras, el Señor Jesucristo no está hablando por hablar y diciéndole, miren, ustedes tienen que ser siervos. No, el mismo Señor que era y es el Rey de Reyes y Señor de Señores, siendo Dios, dejó su trono en el cielo, se hizo hombre, se hizo como uno de nosotros, pero sin pecado. El libro de Filipenses capítulo 2 describe muy bien lo que el Señor Jesucristo tuvo que hacer. Y uno de los adjetivos, de los atributos que presenta allí del Señor Jesucristo es que Él se hizo como siervo. Y a eso es que Él está haciendo referencia aquí. El Señor Jesucristo no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ese es el ejemplo de grandeza, madre, que tu hijo debe seguir. Ese es el ejemplo de grandeza que cada uno de nosotros debemos anhelar. Si queremos verdaderamente, madres, padres, el bienestar de nuestros hijos, queremos que le vaya bien, queremos que ellos puedan crecer, queremos que ellos puedan tener una buena vida, queremos que ellos sean grandes. Lo que ellos necesitan ser es seguir el ejemplo del Señor Jesucristo y hacerse siervos. Pero todos nosotros tenemos una inclinación, lamentablemente, por causa del pecado, a que yo soy el primero. Yo soy lo más importante. Y para eso el Señor Jesucristo se hizo siervo para morir por nosotros, para librarnos de esa esclavitud al pecado, para rescatarnos de esa vana manera de vivir donde yo soy lo más importante y ahora el Señor abre mis ojos a algo muchísimo mejor. En otras palabras, el Señor nos está diciendo aquí al presentarse a sí mismo como ejemplo, que lo mejor para nuestros hijos, lo mejor para nosotros es parecernos al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo en esa primera venida no estaba buscando tronos de grandeza, sino una vida entregada al servicio de Dios, una vida entregada para rescatar a los pecadores. Y repito, es interesante que el Señor, cuando escucha a la madre con esta petición, no le dice, y esta mujer está loca, pero ella no acaba de escuchar que yo dije hace 2 versículos que vamos a Jerusalén y que allí vamos a sufrir y que yo voy a ser entregado y que se van a burlar de mí y que me van a azotar y que me van a colgar en una cruz. Pero ¿qué es lo que está pensando? No, Él no hace esto. El Señor Jesucristo no cancela, no elimina ese buen deseo de la madre, pero lo que hace es que lo transforma, lo reorienta. Y eso es lo que hace el Evangelio en nuestras vidas. De forma tal que, una vez más, si de verdad nosotros queremos lo mejor para nuestros hijos, debemos enseñarles a ser como el Señor Jesucristo. Madres, padres, familia, ¿qué estamos pidiendo para nuestros hijos? ¿Qué es el anhelo de nuestro corazón para ellos? Que tengan negocios prósperos, que me den muchos nietos, que compren la casa en Jarabacoa y que podamos ir a Jarabacoa en vacaciones de verano. ¿Qué es lo que estamos anhelando realmente por nuestros hijos? ¿Es nuestro anhelo simplemente como la madre de Ben Carson que mencionábamos al principio, que deseaba que nuestros hijos no pasaran por las vicisitudes y los problemas y las carencias? Eso es algo bueno, pero eso es lo mejor que podemos desear para nuestros hijos. O la madre de Jacobo y Juan, que quería que ellos estuvieran en una buena posición. Una vez más, eso pudiera ser una buena petición, un buen anhelo, pero realmente es lo mejor que podemos anhelar para nuestros hijos. Lo mejor
para nuestros hijos, según el Señor Jesucristo, es que aprendan a vivir como Él, que aprendan la importancia del servicio, que aprendan la importancia de sacrificarse. Y una vez más, esto es posible, ese cambio de perspectiva, ese cambio de mente es posible porque Cristo vino para servir, porque Cristo vino para rescatarnos y librarnos del pecado. Así que, madres, padres, reorientemos nuestras oraciones en favor de nuestros hijos. Y ahorita sí una pregunta que quiero volver a hacer. ¿Cuántos de nosotros como padres oramos, Señor, no solo que, mira, que mi hijo sea doctor, que mi hijo sea ingeniero, que mi hijo sea próspero en negocios, pero hemos orado, Señor, llama a mi hijo para el ministerio? O Señor, que mis hijas, mis hijos puedan, en donde sea que se encuentren, haciendo lo que la profesión a la que tú les has llamado, que ellos puedan ser siervos tuyos. Nosotros como padres, ustedes como madres, tienen la oportunidad de modelar el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, de poner en ellos, de cambiar esa corriente de este mundo que dice, mira, yo tengo que procurar estar en una posición donde más gente me puede servir a mí, y cambiar esa manera de pensar a una posición donde yo puedo servir a los demás, donde yo puedo servir al Señor. Iglesia, valoremos nosotros el servicio, este énfasis que estamos haciendo en el servicio este año. Esto es el ejemplo que el Señor Jesucristo nos ha dado. A servir es que el Señor nos ha llamado, predicando su palabra, ayudando a los necesitados. Pero la idea es que cambiemos esta mentalidad de que, óyeme, ¿qué voy a recibir yo aquí? ¿Qué me van a dar a mí? ¿Qué otra actividad van a hacer para mí? Y que en vez de eso, ¿cómo puedo yo servir al Señor? ¿Cómo puedo yo servir a mi iglesia? El Señor nos ayude a cada uno de nosotros a hacer ese cambio de mentalidad, a que al desear lo mejor para nuestros hijos, al desear lo mejor incluso para nosotros mismos, estemos conscientes que esto involucra el servicio, el sacrificio. Y que por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, nosotros hoy día podamos disfrutar y podamos vivir en victoria sobre el pecado. Vamos a orar. Padre, en este día que consideramos esta petición de esta madre en favor de sus hijos, reflexionamos también las madres aquí de la iglesia, padres, todos nosotros que tenemos hijos, ¿qué anhelamos por nuestros hijos? Incluso ¿qué anhelamos aún por nosotros mismos? ¿Cuál es el concepto que tenemos de bienestar, de grandeza? Y rogamos, Señor, para que en esta mañana tu palabra y tu Santo Espíritu nos permitan en nuestra mente y en nuestro corazón hacer un cambio de perspectiva y veamos las cosas, apreciemos la grandeza como el Señor Jesucristo lo presenta aquí en este texto. El que quiera ser primero tiene que ser siervo de todos. Y Señor, pon en nosotros también esa actitud, esa disposición de servir. Gracias damos por el ejemplo perfecto que nuestro Señor y Salvador Jesucristo nos ha dado, quien siendo la máxima autoridad, quien teniendo la posición más alta en todo el universo, quien realmente merecía y merece honra y gloria, Él estuvo dispuesto a humillarse y hacerse como uno de nosotros, hacerse un siervo, para que hoy día nosotros seamos libres de la esclavitud del pecado, seamos libres de estar persiguiendo grandeza según la forma de este mundo, que nunca la podremos alcanzar hasta que conozcamos a Cristo Jesús, hasta que Cristo nos haga libre
y nuestra perspectiva de grandeza cambie y nosotros estemos dispuestos a ser servidores de Dios y de los demás. Obra en nuestras familias. Gracias por nuestras madres que siempre han querido lo mejor para nosotros como hijos. Y que ese deseo, ese anhelo pueda ser reorientado por medio del Evangelio. En Cristo Jesús lo rogamos. Amén. Amén. Señor le bendiga.